Buenas tardes. Pues un año más tengo que dar las gracias a la Clínica M.D. Anderson por elegir como compañero para divulgar sus conocimientos médicos al economista, ¿no? Que como medio de información, y la verdad que estamos encantados. Le estaba contando al doctor Santiago González, que luego le daré la palabra al director médico del centro, que estos días que estaba preparándome un poco la intervención, le pregunté a una inteligencia artificial cuál era la enfermedad más comunes en los varones, ¿no? Bueno, lo primero que me dijo es que los varones teníamos más, teníamos menor esperanza de vida que las mujeres, como unos 5 años, y que eso no estaba evolucionando a mejor, pese a que se dice que bueno, la incorporación de la mujer a la actividad laboral y tal, no, que era un poco genético. Luego le pregunté que cuáles eran los factores más pues, por los que moríamos los varones, y me dijo, bueno, naturalmente la primera es enfermedades cardíacas y la segunda era temas de cáncer, del 22,5%. Primero era la próstata y luego pulmón, bueno, pulmón. Era lo que. Pero entonces le pregunté le hice una tercera pregunta que me pareció sorprendente, y era que en qué centro me recomendaba tratarme si tuviera cáncer, una enfermedad de cáncer. Y me salía en la M.D. Anderson de Madrid. me, me quedé, me quedé gratamente en la que explicaba que además no solo por el tratamiento, o sea, los 3 factores, el tratamiento médico que se daba a los pacientes, sino por los programas de investigación que tenía y de prevención, ¿no? Que el lema de la MD era desaparecer el cáncer, que el cáncer desapareciera en el mundo, y que por lo tanto ponía mucho énfasis en los programas de prevención y de investigación para conseguir que la enfermedad cada vez tuviera menos importancia, ¿no? Bueno, pues entonces yo la verdad que tengo poco que añadir, simplemente darle la palabra a su director médico, que nos explique cómo ha conseguido que, que no sé, que la M.D. Anderson sea tan popular en el mundo de la inteligencia. Cuando quieras, Santiago. Muchas gracias, Amador, por la introducción. Y nada, ¿qué hemos hecho para merecer tal mención de la inteligencia artificial? Pues creo que eso, llevamos ya 24 años, casi 25 aquí trabajando, y esto es lo que se nos da bien, trabajar con y para los pacientes con cáncer, y desde un abordaje claramente multidisciplinar, donde todos los que nos dedicamos al paciente pues trabajamos juntos y juntos en el mismo interés, ¿no? Es sorprendente lo que nos comentas, ¿no? Nunca me hubiera esperado, o sí o no, pero es tan sorprendente lo que me dices, y estamos contentos por ello. Quería darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra casa, aquí a M.D. Anderson Cancer Center Madrid Hospitalet. Para nosotros es un orgullo, ya por 5º año consecutivo, tener de compañeros a El Economista. Se ha demostrado ser un compañero de viaje fiel y realmente bueno para tratar esto, lo que son los temas de salud masculina. La salud femenina pues, la tenemos muy, voy a decir, un poco muy trillada. No tenemos muchos eventos de salud femenina, hacemos nosotros aquí en el hospital también mucho de salud femenina, y realmente pues ha sido de la mano del Economista como hemos despegado esta línea de concienciación en salud masculina, que pretende abordar no solamente lo que es el cáncer en sí, sino un tema previo al cáncer, ¿no? Y precisamente de interés para toda la población masculina en general, que nos cuesta mucho más ir al médico, nos cuesta mucho más tener concienciación de los temas de salud, y como digo, es algo previo. Hablamos de prevención y hablamos de diagnóstico precoz en población sana, en población que no tiene cáncer. Y por eso creemos que es de muchísimo interés para todos ustedes, para todos los que nos están viendo desde fuera, y les agradecemos mucho de nuevo el que vengan aquí a nuestra casa a compartir esta tarde con nosotros. Se va a hablar y van a ver de la mano de nuestros expertos, no solamente aquí de M.D. Anderson
Madrid Hospiten, sino también dentro del propio grupo Hospiten, algunos especialistas que han venido, pues van a oír de todos ellos cosas yo creo que son de mucho interés. Por una parte, como hablamos, lo que es prevención, diagnóstico precoz del cáncer en diferentes contextos, en colon, en lo que puede influir la nutrición, en próstata. Van a oír también avances significativos importantes en el tratamiento de algún tipo de cáncer en concreto, en este caso el cáncer de pulmón. Tenemos cosas interesantes que creemos que podemos aportarles. Y finalmente pues vamos a cerrar pues, con algo que para nosotros es muy importante, sigue siendo siempre muy importante, que es calidad de vida. Calidad de vida respecto a, bueno, cómo no solamente los pacientes con cáncer, sino población en general, a nivel la población masculina, pues debemos o podemos beneficiarnos de cosas que a veces sabemos o no sabemos, tanto a nivel de sexualidad como a nivel psicológico, siempre muy importante y siempre lo hemos considerado una parte importante de estas jornadas, como de una cosa que incorporamos este año por primera vez, pero que nos parece también de muchísimo valor e interés, que es el bienestar del sueño. Que realmente influye mucho en todas las demás esferas. Con lo cual, brevísimo respecto a lo que es la introducción, darles de nuevo las gracias por estar aquí y con todo esto, pues, si Amador, vuelves de nuevo a continuar la introducción y de nuevo, espero que disfruten de la jornada. Gracias, Santiago, y dar paso pues al debate que va a moderar Javier Ruiz Tagle, que es el responsable de la información sanitaria del Economista. Lo que ahora es dar comienzo a este quinto foro de salud masculina y lo vamos a hacer con una primera mesa que hemos titulado bajo el nombre de Pruebas de cribado de cáncer masculino disponibles, cómo prevenirlo y si afecta o no la alimentación. Para ello vamos a contar con Carlos Núñez, que es jefe de servicio de cirugía urológica de la MD Anderson Madrid, José Ignacio Martín Baladés, jefe del servicio de tumores digestivos, también de la MD Anderson, y Pedro Robledo, responsable del servicio de nutrición clínica y dietética. Por favor, cuando puedan. Muchas gracias a los tres por prestarnos este tiempo y para tratar de divulgar entre todos pues problemas que son más comunes de lo que nos creemos muchas veces, que a veces pensamos que el cáncer estamos hablando de gente que le pasa, pero cada día le pasa a más gente y todos somos candidatos, ¿no? Por empezar por algún lado, voy a empezar por José Ignacio, si te parece. Voy a empezar por uno de los tumores que más incidencia tienen en la población masculina, incluso en la población general, que es el cáncer de colon. Está aumentando sobre todo en los pacientes jóvenes en los últimos años. ¿Por qué y qué malos hábitos se están llevando a cabo para que puedan explicar de alguna forma este incremento de casos? Pues la respuesta global sería no sabemos, es decir, realmente no sabemos cuál es la causa por la cual estamos viendo cada vez más casos de cáncer de colon en población joven, pero sí tenemos claro una serie de cosas, es decir, que no es una cuestión ni de regiones, ni de razas, ni tiene nada que ver con los programas de diagnóstico precoz, porque precisamente la población joven está fuera de esos programas de diagnóstico precoz, con lo cual la conclusión global de toda la comunidad científica es que probablemente eso tenga que ver algo con factores ambientales. Y esos factores ambientales, o entre esos factores ambientales más importantes, pues al final encontramos lo de siempre. Es decir, hay veces que la población joven o la población general cada vez tiende a hacer dietas más hipercalóricas, dietas muchas veces con bebidas muy azucaradas, muy hipercalóricas. El ejercicio físico cada vez a veces lo limitamos más y eso al final lleva a algo que luego probablemente también Pedro hable, que es esa mala alimentación, esos malos hábitos conllevan a una obesidad, a un sobrepeso que en muchos casos es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo del cáncer colorectal en población joven. A nivel global, decir que la obesidad aumenta el riesgo del cáncer colorectal entre un 20 y un 40% y que esa afectación precisamente es mucho mayor en hombres que en mujeres. Ese es lo que creemos que es el principal factor relacionado con ello, pero luego pues también hay estudios relacionados con la microbiota, con la alteración de la microbiota, con cómo esa microbiota se puede alterar por la adición de antibióticos en la cadena alimentaria, el uso de antibióticos de manera inadecuada muchas veces también en niños. Es decir,
La conclusión es no sabemos por qué, pero probablemente hay muchos factores, muchos de ellos relacionados con los hábitos y en este caso con los malos hábitos que aumentan el riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Y por poner un dato, si habláramos de prevalencia en cáncer de colon, ¿cuáles serían los datos de España ahora mismo? De incidencias, los números, en el año 2024 se calcula que habrá aproximadamente unos 44.000, casi 45.000 nuevos casos de cáncer de colon en España. En España, no en el mundo, es el segundo tumor más frecuente en hombres, ya que estamos hablando de salud masculina, también el segundo en mujeres, y si consideramos la población en general, es el tumor más diagnosticado en España, en todos los estadios, pero es el tumor más diagnosticado en España. Después avanzaremos el debate porque quizá tenga algo que ver con el diagnóstico precoz, con las pruebas de cribado, pero voy a pasar ahora a Carlos, sobre todo para seguir ahondando en estas cifras. ¿Cuáles son los datos de prevalencia del cáncer urológico? Bueno, cada año en España, en este 2024, se calcula que va a haber unos 30.000 nuevos casos y a 5 años, teniendo en cuenta que la mortalidad se estima en unos 6.000 pacientes al año, en 5 años se estima que la prevalencia será de unos 130.000 pacientes. ¿Esa explosión? No, a 5 años vale, sumando, acumulado serán 130.000 pacientes, otros 30.000 desgraciadamente habrán fallecido por cáncer de próstata. Y en total, ahora mismo en España, se calcula que 250.000 de españoles en algún momento de su vida han sido diagnosticados o tratados de un cáncer de próstata. Un cuarto de la población masculina de España. Un cuarto de millón. Cuarto de millón. Un cuarto de millón. 250.000. Cuando habla de datos de prevalencia de cáncer urológico, se centra en próstata. Pero bueno, por ejemplo, en vejiga tenemos 22.000 al año, en riñón son cerca de 10.000, testículo 1.500, pero vamos, el cáncer urológico en total es uno de los más importantes de España. Entonces, es importante porque nosotros, cuando hacemos una revisión urológica, normalmente incluimos pruebas que también pueden diagnosticar precozmente el cáncer de vejiga y el cáncer de riñón, con lo cual en una sola visita estamos quitándonos tres tumores bastante importantes. Vamos a ir a eso, vamos a cerrar ese bloque de debate, después voy contigo, Pedro. Pero como lo habéis dejado caer los dos, quería hablar un poco de esas pruebas de detección precoz. Empezamos, por ejemplo, con José Ignacio. Para el cáncer de colon, ¿en qué consiste las siglas estas de TSOH? ¿A partir de qué edad está indicado? Si nos puedes contar un poco qué es lo que debe hacer la población general para anticiparse a la enfermedad. A ver, en primer lugar, yo destacaría un poco la importancia de ese diagnóstico precoz. Es decir, muchas veces en cualquier tumor siempre protestamos, por llamarlo de alguna manera, la ausencia de poder tener pruebas de diagnóstico precoz que nos permitan diagnosticar precozmente la enfermedad y, por tanto, tener más probabilidad de tener una curación. Y hay veces que cuando disponemos de ellas no las llevamos a cabo en el porcentaje que nos va a permitir tener los óptimos resultados. En el caso concreto del cáncer de colorectal, la prueba estándar de diagnóstico sigue siendo la colonoscopia, pero la colon no deja de ser una prueba invasiva que requiere una preparación y que un montón de veces pues no es una prueba cómoda. Entonces hay pruebas, por llamarlo, alternativas, que son muy eficaces en el diagnóstico precoz y que el TSOH que comentabas, el test de sangre oculta en heces, que lo que hace es con una simple muestra de heces, que no es una prueba para nada invasiva, pues te permite detectar la presencia de una cantidad mínima de heces que te correlaciona con un riesgo de tener o un cáncer colorectal o muchas veces adenomas más o menos avanzados, que es como la prelesión previa al tumor del cáncer colorectal. Es decir, ese test de sangre oculta en heces, cuando es positivo, obliga a hacer una colonoscopia confirmatoria, pero nos permite diagnosticar la enfermedad en fases muy avanzadas, incluso premalignas, donde la probabilidad de curación de la enfermedad es altísima. Entonces, de ahí la importancia, y es una prueba muy sencilla, para nada invasiva y que sí requiere solo una toma de muestras. El hacer un test de sangre oculta en heces, sea positivo o negativo, no te
exime ya de hacer más revisiones. Es decir, la importancia del diagnóstico precoz es seguir ese diagnóstico precoz durante un tiempo. Es decir, si ese test de sangre oculta neces es normal, por al menos cada 2 años hay que repetirlo para seguir esa evolución y seguir confirmando que parece o que puedas no tener una lesión premaligna o maligna. Y en el momento actual en España, que esto muchas veces está más integrado en la sanidad pública, pero en general las recomendaciones o donde se está implementando, donde está implementado hacer el diagnóstico precoz de cáncer colorectal es en una población que comprende entre los 50 y los 69 años. Ahí nos quedan 2 patas un poco flojas. Una, el cáncer es una enfermedad relacionada con la edad. El cumplir años es un factor de riesgo para tener edad, con lo cual deberíamos aumentar por la parte alta esas edades, porque la gente mayor cada vez puede tener más riesgo a tener cáncer colorectal. Y por otro lado, algunas sociedades como las americanas, por eso que hemos comentado antes de mayor incidencia, mayor casos que estamos viendo en pacientes jóvenes, están recomendando cada vez adelantar ese screening, ese diagnóstico precoz a partir de los 45 años. ¿Aquí en España es a partir de los 45? La cuestión es que esas recomendaciones son recomendaciones muchas veces dadas desde las sociedades en relación con un sistema público de salud. Es decir, los programas de Prevecolon, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, están puestos entre los 50 y 69 años. Pero las sociedades científicas cada vez presionan, por así decirlo, un poco más a alargar el tiempo por arriba y a cortarlo un poco por abajo. Es decir, lo recomendable, si tú vas a una consulta, es que a partir de los 45 años lo hagas, pero a nivel seguridad social, pero de alguna manera, solo está implementado entre esas edades, entre 50 y 69 años. Además tendría sentido con la explosión de casos en personas más jóvenes, claro, que estaba hablando antes. Claro, pero eso es importante, pero también es lo que digo por el otro lado. El cáncer es una enfermedad relacionada a veces con la edad. Es decir, cuanto mayores somos, más riesgo tenemos de desarrollar un tumor. Entonces, tampoco tiene sentido que paremos ese diagnóstico a los 69 años, cuando a lo mejor el riesgo va a ser mayor en un paciente de 70 o de 75 años. De acuerdo. Y en el cáncer de próstata también avanzabas antes que había pruebas de detección. Una de ellas es la PSA, famosa PSA. ¿En qué consiste? Para que todos sepamos cuando nos toque. ¿Y a qué edad hay que empezar a hacerla? Vamos a ver, el PSA, bueno, lo primero es que en cáncer de próstata la literatura no es tan clara como en cáncer de colon, porque hay un debate sobre si realmente es rentable las campañas de screening. Ahora me referiré a ello. Efectivamente, el diagnóstico precoz se hace mediante la determinación del antígeno específico prostático, el PSA, que es una proteína que forma la célula prostática en cualquier lugar en donde esté, y es la proteína que mantiene líquido el semen. Entonces, en el líquido seminal el PSA está muy elevado y parte se filtra a la sangre, que es lo que detectamos cuando hacemos un análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier inflamación en la próstata puede dar una elevación del PSA. Y dentro de esas inflamaciones podemos incluir el cáncer como una de ellas. Es decir, es una técnica muy sensible, pero relativamente poco específica, pero es barata y útil para el diagnóstico. Aparte, aunque en las guías clínicas efectivamente solo hablan del cáncer de próstata solo con PSA y tacto rectal y solo en aquellos que tengan a partir de 50 años o que tengan síntomas o que tengan familiares, tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado antes, que normalmente nosotros los urólogos hacemos el PSA y pedimos una ecografía. En la ecografía estamos descartando ya que es una prueba barata y no invasiva, y estamos descartando la posibilidad de un cáncer de riñón. De hecho, gracias a eso se están diagnosticando precozmente muchos tumores, y en tumores de vejiga también tenemos una alta capacidad de diagnóstico. Es decir, con una sola visita estamos diagnosticando precozmente tumores urológicos. Ya nos habéis hecho más o menos un mapa de incidencia, forma de tratarlo, y en algún momento dado, sobre todo José Ignacio, ha señalado la alimentación como uno de los factores de riesgo, la mala alimentación. Para eso también contamos con Pedro Robledo, y lo que quería preguntarte para empezar así, para
para empezar a entrar en el asunto, a pesar de las indicaciones generales de seguir una dieta saludable, ¿hay diferencia de requerimientos entre hombres y mujeres? Y por otro lado, ¿en qué momento se debe consultar a un nutricionista por primera vez? Bueno, voy a empezar por el final. Así como al médico muchas veces consultas porque crees que puedes tener un problema de salud, el nutricionista tiene la ventaja muchas veces de que no hace falta llegar a esto. Es decir, en cualquier momento puedes consultar para solicitar una orientación sobre lo que estoy haciendo bien o estoy haciendo mal sin tener que llegar a estar enfermo, ¿no? Con lo cual, empezando por la última parte, en cualquier momento. La segunda parte, en relación a si hay diferencias, evidentemente, a lo largo de incluso de toda la vida, no ya entre hombre y mujer, sino en el desarrollo, en la adolescencia, en el embarazo, las necesidades son diferentes. Cuando llegamos a la edad adulta, hemos visto que los déficits son variables entre mujer y hombre, y estos déficits están vinculados a situaciones, en algunos casos, fisiológicas. En relación con la mujer, en el proceso de la menopausia, se ha visto que las necesidades de vitamina D, por ejemplo, son mayores que en el varón, en los estudios que se han hecho, que hay más necesidad de ácido fólico en el varón en el mismo rango de edad, frente a la mujer, sobre todo si el varón toma alcohol habitualmente, que los déficits de B12, B1 y B6 están casi equilibrados, pero hay mayor déficit de B12 en la mujer y que, sin embargo, en el varón los niveles de hierro casi siempre están muy por encima de lo habitual, ¿no? Esto son estudios que se vienen haciendo relativamente desde no hace mucho tiempo para determinar si esto que hablamos de dieta saludable cumple todos los objetivos, ¿no? Porque el principal problema dentro del ámbito que estamos hablando es que consumimos un volumen total de alimentos que aportan unas calorías muy superiores por encima de las que realmente necesitamos, ¿no? Y sobre todo que en los últimos años se ha visto una regresión de la actividad física. Apareció el COVID y todo el mundo tenía que ponerse zapatillas y salir. Acabó el COVID en el 22 y las zapatillas están en el armario y cada vez hay más gente teletrabajando y menos movimiento, ¿no? Incluso en los colegios ha desaparecido en el bachiller, que había la obligatoriedad de hacer deporte, ha desaparecido. Es decir, tenemos una regresión. Es verdad que hacemos, ahora que tenemos muchas más posibilidades de hacer deporte en muchos aspectos, hacemos un deporte de forma irregular. Sí, de repente no me entra el pantalón y hay que empezar a caminar o coger la bicicleta, o llega el calorcillo y hay que ponerse en condiciones porque llega el verano, ¿no? Pero no tenemos un concepto de verdad de lo que significa modificar los estilos de vida entre la alimentación, la actividad física y ajustar a todo eso. Y se ha unido un tercer factor que puede sonar un poco extraño. De repente hemos tenido o tenemos una guerra dentro de Europa, los canales de distribución de la alimentación han cambiado, productos que habitualmente consumíamos de una forma habitual y que venían de una zona diferente, ahora no tenemos esa distribución. La dieta saludable, desgraciadamente, sale mucho más cara que la dieta menos saludable. Tú puedes comer una hamburguesa por €1, pero por €1 no puedes comprar fruta o verdura o pescado. Y todos estos factores sumados es lo que se está tratando de reajustar, ¿no? El último informe de la Unión Europea en relación con Europa Cáncer llamó la atención algo que me pareció muy importante. Todos los países europeos son el 25% de la población mundial, pero el incremento de los tumores que han aparecido, o, como decían el doctor Martín Valadez y el doctor Núñez, han sumado en total más de un cuarto de la población mundial, de lo que supone la enfermedad oncológica, ¿no? Y se estima que para el 2050 se va a incrementar por encima del 30%. Es decir, hay algo
de lo básico que estamos haciendo mal, ¿no? Sobre todo en la alimentación. Entonces, a la pregunta de si la dieta se relaciona con el cáncer, la respuesta es un sí. Es un factor más, pero no exclusivamente, porque esta enfermedad es multifactorial. ¿Y hay tumores en los que se haya mayor evidencia de donde de la alimentación juega un papel más determinante? Yo diría de lo que es la causa de una mala alimentación, es decir, sabemos que la obesidad, que es consecuencia de una alimentación inadecuada, se vincula a bastantes tumores, colon, mama, ovario, próstata. Aquí hicimos un estudio con el doctor Núñez, recogimos 103 pacientes de reciente diagnóstico, el 92% obeso. Creo que es llamativo, ¿no? Al diagnóstico, o sea, no estamos hablando de lo que pasaba antes, y estamos hablando de una determinación de un índice de masa corporal por encima de 30, no quedaba en 30, ¿no? ¿Hay nuevas herramientas para esto? Sí, hay nuevos fármacos, pero antes de llegar a eso, y estamos hablando siempre de prevención, tenemos otra serie de elementos para mejorar, ¿no? Y por último, y ahora seguimos avanzando, ¿podríamos decir que se puede prevenir un tumor como el de próstata o el de colon con una alimentación adecuada, vamos? A mí me gustaría decir que sí. Pero como digo, esta es una enfermedad multifactorial. Desde luego, si llevamos una alimentación mucho mejor de la actual, seguramente la incidencia de algunos tumores puede disminuir. Bueno, después de este repaso, gracias Pedro por de la alimentación, volviendo al cáncer, por ejemplo, Carlos, aquí urológicos, aparte de la alimentación que ya hemos hablado, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados con este tipo de tumor? Bueno, yo ahí distinguiría vejiga y riñón por otro lado y bueno, testículo por otro. En próstata no hay la herencia genética, se ha visto que hay un 10% más de tumores ligados a un parentesco directo. La raza negra tiene más tumores que los caucasianos y más que los japoneses, independientemente de la alimentación. La obesidad sí parece que está claramente relacionada, como vimos en el estudio que hemos hecho nosotros, hay una relación entre obesidad y consumo de grasas saturadas y el cáncer de próstata. Eso por una parte. Y luego, en vejiga y riñón, sin duda el tabaco, sobre todo en vejiga, es la primera causa de aparición del cáncer de urotelio. Y luego en testículo, que es mucho menor, pero es sobre todo la aparición, aparte de la genética, la criptorquidia, es decir, testículos no descendidos que se han operado tardíamente. Luego es importante, respecto al tabaco y la vejiga, saber que no solo es importante para la aparición, sino hay muchos tumores de vejiga que no tenemos que quitar la vejiga, simplemente quitamos el tumor y damos un tratamiento. Si el paciente sigue fumando, el pronóstico, las recaídas y la progresión a tumor infiltrante es mucho más frecuente que si el paciente deja de fumar. De acuerdo. Hemos hecho un dibujo de varios tipos de tumores, pero es cierto al final que la población, todos nosotros, vamos a 100 por hora todos los días, que es muy difícil ser bueno y hacerlo todo bien cada momento. Entonces, bajando un poco al día a día de las personas, por ejemplo, José Ignacio, ¿qué síntomas me tienen a mí que alarmar para ir al médico? Vuelvo un poco a lo del principio. Yo creo que lo más importante es diagnosticar precozmente, es decir, cuando tengamos una serie de síntomas que los que voy a hablar ahora, yo creo que es importante ir al médico, pero lo importante realmente es saber que el cáncer de colon lo podemos diagnosticar precozmente y participar en esos programas de screening. Lo importante es hacerse la prueba que sea el más sencillo, es el de sangre oculta de neces, porque eso es lo que nos va a salvar vidas y es lo que nos va a permitir tener un éxito en el tratamiento y en la evolución de los pacientes. Si no hemos pasado por esa fase o aunque la hayamos pasado, pues aparece una serie de síntomas, pues debemos consultar. No hay un síntoma
específico que digamos, si esto ocurre, es que tienes un cáncer de colon, si esto ocurre, tienes que ir al médico. Generalmente los síntomas de todos los tumores y también del cáncer de colon pues son, como decimos, inespecíficos, es decir, pueden ocurrir en varias enfermedades y no por tener eso puedes tener un cáncer de colon, pero debes consultar muchas veces ante algunos elementos que sí que pueden ser de alarma. Por ejemplo, un dolor abdominal de larga evolución en la que no se encuentra la causa, una alteración en el ritmo intestinal y lo que es más importante, pues el aparecer deposiciones con sangre. Es decir, son síntomas que pueden ser también por muchas otras enfermedades y no cancerígenas, pero yo creo que son los síntomas más importantes por los que hay que consultar. En relación un poco también con lo anterior de los jóvenes, también es importante que tanto los jóvenes como la población general como los médicos tenemos que saber que los tumores y en concreto el cáncer de colon está apareciendo más en gente joven, es decir, es hacer caso a ese paciente que consulta por un síntoma, más si todavía a lo mejor tiene antecedentes personales que pueda estar relacionado con un cáncer de colon, porque muchas veces tendemos a que un paciente joven, ¿cómo va a tener? ¿No? Es decir, no le voy a pedir una prueba, etcétera, porque será una hemorroide, tendrá cualquier tontería. Es decir, precisamente también sabiendo que esos pacientes jóvenes también tienen o pueden tener y tienen más cáncer que tenían anteriormente, hacer más caso a esos síntomas de los que hemos hablado para que se puedan diagnosticar de manera adecuada. Bueno, en los tumores urológicos coincido completamente. El tema está en que debemos intentar diagnosticar antes de que tengamos síntomas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el riñón no da síntomas. Cuando los da, dolor, hematuria y masa palpable, ya son tumores muy avanzados. En la vejiga, a veces sí sangran precozmente y pueden ser tumores poco importantes, pero a veces tarda mucho en dar síntomas, pero en general, aparte de las revisiones para diagnosticar todos ellos, no me estoy centrando solo en próstata, sino en todo el espectro de tumores urológicos, se debe acudir ante cualquier cambio brusco en la forma de orinar. Es muy típico en el cáncer de vejiga el levantarse muchas veces por la noche e incluso de día tener una sensación de, aunque el chorro de la orina sea fuerte, tener una imperiosidad miccional. En cáncer de próstata es verdad que los síntomas son muy tardíos, pero serían también problemas obstructivos y, por supuesto, la aparición de sangre en orina. Pero, insisto, lo importante es intentar adelantarnos a esos síntomas, porque a veces cuando los tenemos ya es tarde. O sea, ya es tarde para salvar el órgano, es tarde para... Entonces ya tenemos que recurrir para curar al paciente a técnicas mucho más agresivas, mutilantes y costosas. ¿Hay mucha cirugía? Sí. Muchísima. Y en caso de cirugía, o sea, ¿tenéis novedades terapéuticas a la hora de esa cirugía? Sí. Porque muchas veces he hablado de, por ejemplo, en colon, lo discapacitante que puede ser porque necesites una bolsa, en cánceres pues de vejiga igual, en próstata pues también puede tener sus implicaciones. ¿Qué novedades en cirugía existen? En cirugía urológica, ahora mismo la urología es una de las especialidades más tecnológicas que hay. Tenemos tratamientos endourológicos, es decir, a través de orificios naturales, a través del uréter, llegar al uréter, para poder tratar tumores del uréter y de la vía urinaria sin tener que recurrir a quitarlos. Tenemos terapias focales para el cáncer de próstata localizado, si se diagnostica precozmente, como crioterapia o electroporación irreversible, que no hace necesario quitar la próstata. Por supuesto, la cirugía robótica supone un paso espectacular en cuanto a precisión, eficacia y reducción de efectos secundarios. Hay un montón de posibilidades de tratamiento. ¿Y en colon? ¿Qué novedades de cirugía existen en colon? Bueno, yo soy oncólogo, pero bueno, en general también, o sea, la cirugía es prácticamente
la piedra angular muchas veces del tratamiento del cáncer de colon. Y generalmente yo creo que a nivel del cáncer colorectal los tratamientos locales, un montón de veces de tumores, la cirugía mínimamente invasiva, no solo la paroscópica, sino con robot, ¿no? Con el Da Vinci, es decir, eso supone unas ventajas muy importantes a la hora de lo que es la evolución luego y acortar los tiempos posoperatorios de los pacientes. Y luego en cáncer colorectal la cirugía está muy integrada no solo en el tratamiento local del tumor, sino también en la cirugía de las metástasis, es decir, cada vez más se hacen cirugías más complejas a nivel hepático combinado con esos tratamientos para el tratamiento de las metástasis hepáticas, para el tratamiento quirúrgico de las metástasis pulmonares, para el tratamiento de las metástasis peritoneales, es decir, que también es un apartado importante a nivel del cáncer colorectal. Y luego también hay veces que intentamos incluso evitar esa cirugía, es decir, en ese que me comentabas antes de lo del tema de evitar una bolsa o una colostomía, pues es muy frecuente que en tumores de recto o la tendencia a veces era a tener que dejar una colostomía por la situación de un tumor muy bajo, y en el momento actual, gracias al apoyo o a la participación de todos los servicios que participamos en el tratamiento del cáncer de recto, en este caso, que es la parte final del colon, pues la integración de la quimioterapia con la radioterapia puede hacer incluso que consigamos hacer desaparecer el tumor intentando evitar una cirugía mutilante y agresiva con las consecuencias que eso lleva, y que eso pueda tener también buenos resultados a largo plazo. Pedro, bueno, antes de hacerle la pregunta a Pedro, también comunico al público que ahora al final del debate tendremos un rato para las preguntas que tengáis. Se levanta la mano, pasarán un micrófono y podréis libremente preguntar aquello que os preocupa. Lo que sí os voy a pedir es que sean preguntas concretas porque el tiempo apremia. Pedro, hablábamos de bueno, que al final la detección precoz es lo ideal, pero bueno, los casos de cáncer siguen produciéndose, nos daban los compañeros los datos. Al final, una vez que tienes diagnosticado a un paciente, ¿qué dieta se debe seguir? Bueno, aquí sí que ha habido muchos cambios, es decir, hasta no hace mucho tiempo el fundamento del paciente que tenía una enfermedad oncológica y estaba en tratamiento era darle un aporte superior de calorías y aportar algo más de proteínas, y digamos, ahí quedaba todo. Tenemos otras herramientas nuevas, se ha hablado antes de la microbiota, se utiliza la microbiota en los respondedores para hacer trasplantes a los no respondedores y que sea más eficaz la quimioterapia o la inmuno en algunos casos. Ya se tiene en cuenta los datos que te ofrece las características del tumor por parte biológica para ir adaptando pautas específicas sobre el tipo de dieta y que no haya interacciones o que haya mayor volumen de toxicidades en algunos casos. Podemos manipular la dieta antes de empezar el tratamiento conociendo el tipo de tratamiento que va a llevar al diagnóstico para disminuir los efectos secundarios. Han entrado ahora en otra dinámica de apoyo complementos específicos por su estructura molecular, como son los hongos y determinados hongos que pueden favorecer en algunos casos el rendimiento. Ahora, si me preguntas cuál es la dieta ideal, yo diría que a día de hoy no tenemos, porque para empezar tenemos un paciente con unas características determinadas que puede llevar cirugía o no, llevar tratamiento con quimio solo o llevar tratamiento con quimio, radio, cirugía, y todo eso engloba una situación de soporte diferente, además de la mochila que trae el paciente, en muchos casos hipertenso, diabético, colesterol elevado, o sea, no hay una dieta específica, hay una dieta que se debe, o yo diría más que una dieta, un grupo de alimentos que va a beneficiar y va a disminuir las toxicidades que pueda generar el tratamiento. Tampoco la alimentación a día de hoy es un tratamiento específico de la enfermedad, no. Me gustaría que fuera así porque seguramente tendríamos herramientas más baratas y sencillas en algunos casos y seguramente de mayor amplitud para muchos pacientes, pero la dieta es lo que contribuye
a mejorar situaciones específicas de ese paciente, de su estado nutricional, de su estado inmunológico, y que eso favorezca el tratamiento. ¿Y existen dietas preventivas? Si me explico, si a lo mejor con un test genético tienes una predisposición a generar un tumor específico, ¿se le puede recomendar a esa persona que siga o que tome unos determinados alimentos o que evite otros para intentar que no ocurra? Sí, hay test genéticos que indican la posibilidad de predisposición de ciertas enfermedades, y sin llegar, por ejemplo, a hablar de tumores, tenemos un test genético que identifica el riesgo cardiovascular que pueda tener una persona, y tú puedes adecuar una dieta que lleve menos aporte de grasas saturadas, que lleve unas calorías. ¿Eso quiere decir que vamos a solucionar al 100% la posibilidad? Va a disminuir el riesgo. ¿En qué porcentaje? A día de hoy no tenemos un rango de medida que nos diga, pues si tú haces esta dieta así durante 10 años, seguramente el riesgo es menor. El riesgo es menor, pero no va a evitar la enfermedad. Pedro, ¿y tiene constancia, es que yo creo que igual no, pero igual estoy equivocado, de que se le dé la importancia a la alimentación en estas consultas, a lo mejor de centro ambulatorio, en las que se recomiende más una dieta equilibrada más que a lo mejor una pastilla determinada? A ver, igual son compatibles, que no digo que no. Pero... Sí, es meterse ya en un campo diferente que es más político, pero voy a poner otra situación, ¿verdad? Tenemos un grado universitario en nutrición y especialidades en nutrición. A día de hoy el grado lleva desde el 98. Hay unas cuantas promociones. En la sanidad pública solo ha habido convocatorias de plazas específicas para estos profesionales en 3 ocasiones. Entonces yo creo que eso responde un poco a la general. Van incluyendo, pero no suelen ser contratos de tiempo parcial en la sanidad pública y puntuales, o becas que facilitan o apoyan esto, ¿no? Parece mentira que llevemos un sistema de desarrollo científico tan importante y de la magnitud que hoy hay, y no tengamos la posibilidad de contar con profesionales que existen, ¿no? Y que nos pase como en otras áreas, que tengas que irte fuera para poder hacer tu trabajo y te han formado aquí, que es un gasto importante también. Entonces el ideal sería tener primero a los profesionales dentro para poder desarrollar el resto de las cosas, ¿no? Y tal vez esto es lo que hace que no se consiga obtener todo el beneficio que podemos tener con la alimentación básica o con la combinación de alimentación básica y en algunos casos con suplementos específicos, cuando sean necesarios. Pues Carlos, José Ignacio, Pedro, gracias, pero no os vayáis porque ahora es tiempo vuestro, es tiempo de poder hacer las preguntas que queráis. Tenéis 5 minutos. Lo que sí os voy a pedir es concreción en la pregunta, en la duda que tengáis, y a vosotros pues la explicación más concisa que precise la pregunta, por favor. Mira, aquí tenemos una pregunta. Un segundo, que creo que la acerca del micrófono. Así. Perdón, así como está claro que el tabaco es un factor claro en el cáncer, ¿qué pasa con el alcohol, que no se menciona mucho? Pues, ¿quién quiere responder? El alcohol, es decir, dentro de las recomendaciones hay un decálogo muchas veces de prevención del cáncer, y los 2 elementos más importantes que se relacionan con el cáncer en general es el tabaco y el alcohol. El alcohol no se relaciona solo con tumores digestivos ni con otro tipo de tumores, sino que se relaciona también con cáncer de mama y con muchos tumores. En el caso concreto del cáncer colorectal, pues el tabaco y el alcohol son esos factores de riesgo que debemos evitar porque los podemos modificar para disminuir el riesgo de tener un cáncer colorectal. Y el problema del alcohol, pues yo creo que yo recuerdo una entrevista hace poco aquí en el hospital relacionado con eso, que me decían, pero dígame usted ¿qué cantidad de alcohol puedo beber? Es decir, la respuesta yo como oncólogo tengo que decir ninguna. Es decir, la dosis de alcohol es proporcional al riesgo de desarrollar un cáncer. Entonces, lógicamente, cuanto menos alcohol bebas, menos te estás exponiendo a ello, pero es un factor de riesgo efectivamente para un montón de tumores, y de hecho es uno de los factores de riesgo modificables a evitar
como prevención del cáncer en general. Por ahí teníamos otra pregunta. Sí, perdone, no recuerdo el nombre del doctor relacionado con el tema urológico. Sé que hay algunos hombres que le quitan la próstata, ¿no? Entonces he preguntado a algunos de los que están, digamos, operados, que ya no tienen próstata, ¿cómo es tu vida? Y parece como si la próstata, perdón la ignorancia, fuera un órgano que está ahí, pero vamos, que se puede prescindir de él, o sea, un órgano prescindible. Y luego al nutricionista quería preguntarle que en el tema del ejercicio, bueno, en la comida, yo es que me parece casi imposible el conseguir el IMC mayor de 30. O sea, que no, menos de 30, que parece que ha notado que es cuando es técnicamente obeso, porque cualquier producto que cojas, incluso que no sea muy procesado, ya es hipercalórico. Entonces, ahí la pregunta sería, en el tema este del ejercicio físico, ¿qué hace falta? Yo leo de vez en cuando que si los 10.000 pasos, no, ya no, los 10.000 pasos no, ahora son levantar 20 minutos pesa en tu casa. También hay una cierta, en fin, o sea, desincronización, ¿no? A la hora de decir, bueno, ya me pongo serio y lo hago. Y yo también creo Pero, es que las comidas... Hay que ser concreción porque queremos dejarle más compañeros. Sí, no, ¿vale? que las comidas parece que antes había decir, no, que hay que hacer 5 comidas al día muy chiquititas. Pero, joder, es que casi comida de pájaro para no llegar a tener las calorías. Gracias. Bueno, vamos a ver, la próstata es una glándula relacionada con la fertilidad, es uno de los componentes principales del líquido seminal y sin próstata no tendríamos espermatozoides preparados para la fecundación. Una vez termina la fase fértil, que en el hombre es muy larga, salvo para fertilidad no vale para otra cosa más que para molestar llegado a una edad. Hacer brevemente lo que usted comenta. Primero, las calorías evidentemente son la forma que tenemos de medir las necesidades que cada persona necesita. Y dentro de esas calorías hay una distribución a lo largo de los alimentos. Pero siempre hay una pregunta que el paciente te hace que yo creo que es muchas veces lo que puede aclarar esto, ¿no? Porque empieza a decirte cómo come y toma salmón, toma aguacate, bueno, y cuando tú le dices, sí, eso es muy sano, pero aporta muchas calorías y te has comido aguacate y medio, o sea, casi 300 gramos, pero son muchas calorías. Ya, pero es que eso es saludable, ya, es saludable, pero te has excedido. Es decir, que si realmente organizamos la comida y establecemos unas cantidades, no solo el nombre del alimento, seguramente nos damos cuenta de que las necesidades que estamos haciendo son muy por encima de lo que... En cuanto a el ejercicio, el índice de masa corporal a lo largo de la edad va diferenciándose. Y no es lo mismo tener un índice de masa corporal que indica una obesidad con 20 años que con 70, ¿no? Entonces, también el tipo de ejercicio adecuado y adaptado es el que hay que hacer. El problema es que entre redes, televisión y sobre todo los múltiples programas de cocina que tenemos, pues aparece todas estas cosas en las que parece que todo vale para todos. Y no, las cosas son específicas para grupos de poblaciones que necesiten una determinada indicación. Los ejercicios de fuerza tendrán una condición, los ejercicios aeróbicos otra, y seguramente a una persona de más de 75 años le puedes decir que tiene que hacer 22.000 pasos día, pero te dice, mira, es que yo cuando ya llevo 5 me duele desde el dedo gordo hasta la nariz, así que a lo mejor solo tengo que hacer 5, pues es posible. Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla. Yo he sido paciente del doctor Núñez y bueno, y me hicieron primero radioterapia y luego una cirugía bastante severa con exenteración pélvica completa y llevo dos bolsas, una de colostomía y una de urostomía. Y la pregunta que quería hacer es, después de esta cirugía tan radical, ¿cuál es un poco la probabilidad de recaída de la enfermedad o de en el caso de la próstata?
Bueno, es difícil. Evidentemente, a nivel local es muy bajo, pero no podemos nunca descartar que haya células circulantes que estén anidadas en otro sitio. Tenemos que tener en cuenta que cada vez más estamos dando importancia a la inmunidad, a la inmunidad propia a la hora de evitar metástasis y micrometástasis, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de riñón es muy evidente, operas un riñón y tienes una metástasis única a los 12 años. La quitas y no vuelve a aparecer. Evidentemente esa célula lleva ahí desde el principio, pero la inmunidad del paciente la ha tenido bloqueada o ha estado más o menos controlada. En este caso, localmente hay poca probabilidad, pero tenemos que hay que continuar con el seguimiento para ver que no desarrolle a nivel ganglionar. También es difícil, pero a nivel óseo o visceral. Creo que por ahí había otra pregunta. Buenas tardes. Quería preguntar al oncólogo, al doctor Martín, por si cuando tienes pólipos en el colon, cuando te los eliminan, ¿es para siempre o se pueden reproducir? Los pólipos se pueden reproducir, es decir, cuando se le realiza a un paciente de riesgo medio una colonoscopia, siempre la gente pregunta, ¿y cuándo me tengo que hacer la próxima? ¿Cada cuánto tiempo? Es que mi vecino, el de quinto, se lo hacen cada año, al del cuarto cada mes, a mi primo se lo han hecho uno hace 100 años. Es decir, los hallazgos que tenemos en la colonoscopia nos hablan un poco de las características del pólipo, entonces nos fijamos en el tipo de pólipo que es, en el tamaño, el número de pólipos, para saber cuándo hay que programar las siguientes exploraciones endoscópicas. Y el hecho de tener un pólipo y que te quiten uno no quiere decir que no vuelvas a tener uno nunca, porque ves que te quitan uno y ves que te quitan 5, 6, 7. Es decir, en función de los hallazgos endoscópicos, de las características del pólipo, se indica al paciente cuándo está indicado hacer la siguiente revisión y la siguiente exploración endoscópica. Y el tener un pólipo, como bien dice, no quiere decir que me quitan uno y ya no tengo ninguno. Es decir, puedo tener más, pero lo importante es detectar ese pólipo y quitar ese pólipo. Porque si ese pólipo no se detecta y ese pólipo no se quita, con el paso de los años, que generalmente es mucho tiempo, pero hay veces que puede ser menos tiempo, con mucha probabilidad desencadene un cáncer colorectal. Mientras que el pólipo lo detectamos en la colonoscopia, lo quitamos y, como se suele decir, muerto el perro se acabó la rabia, pues el desarrollo a veces de un cáncer de colon pues tiene otras implicaciones mucho mayores, requiere unos tratamientos mucho más agresivos, mientras que la detección del pólipo y la extirpación de pólipos por vía endoscópica es diagnóstico, es curativo y te previene el que ese pólipo pueda degenerar en un tumor posteriormente. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, José Ignacio y Pedro, y bueno, un aplauso para ellos que al final nos han dado un buen... Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas. Importante yo sola aquí. Pues sí. Sí, ¿no? Mano a sí, hay mano. mucho que hablar, mucho. Sí. Mira, vamos a empezar porque he visto un proyecto que tenéis aquí en la MD Anderson que lo habéis llamado Moonshot, ¿no? Sí. Y me ha llamado la atención porque venía a decir algo así como que en la lucha contra el cáncer el descubrimiento en otras patologías va ayudando. Entonces, como estabas descrito, a mí me han quedado muchas preguntas y aprovechando que estamos aquí, Sí. alguna me vas a contestar, ¿no? Sí, aunque sea solo una. todas. Bueno, pues venga, por empezar por el principio, ¿en qué consiste el proyecto exactamente? Bueno, una pregunta tan fácil, una respuesta muy difícil. Y a mí lo que me gustaría es poder comunicar la envergadura de este proyecto, porque hay estudios que se realizan que pueden cambiar el chequeo poblacional, ¿vale? A partir de resultados que vamos a comunicar. Para empezar, es un proyecto mundial, no es algo de MD Anderson Madrid. Lo que pasa es que hemos sido afortunados de incluir en ese grupo mundial de pacientes un subgrupo de pacientes españoles, porque fumiqueamos mucho, somos gente que nos gusta fumar y disfrutar y beber, etc. Así que fuimos candidatos a ese proyecto porque tenemos una población de reclutación fácil porque fumamos.
Segundo, es un proyecto financiado con dinero de los fondos americanos. Obama fue el primero que lanzó ese proyecto y lo que pretendían es, ya sabes que, o sea, podemos criticar muchas cosas de América, pero lo que pretenden es, desde el gobierno del National Cancer Institute, es erradicar en un 50% la mortalidad por cáncer en los próximos 25 años. La forma de hacer eso es invertir billones de dólares, que es lo que hicieron, y segundo, elegir los tumores que generan mayor mortalidad e invertir dinero. Y nosotros vamos a hablar del cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón, tú córtame cuando quieras. Sigue. Sí, cuando menos hable yo, más interesante es. El cáncer de pulmón tenemos un problema, y es que, por ejemplo, han hablado de la próstata, han hablado del colorectal, incluiría la mama. Estas campañas poblacionales para la mama, por ejemplo, las señoras estamos muy acostumbradas que cuando tenemos 50 años nos llega una carta y nos vamos todas a hacer la mamografía. Los señores con el colorectal, pues bueno, quizás la adherencia no es tan buena, pero bueno, enviar sangre oculta en heces no es difícil, nos llega por carta. Pero seleccionar gente fumadora para una campaña de screening poblacional es muy complicado. Y voy a decir por qué. Primero, porque tenemos que cumplir unos criterios de fumador. Es decir, tienes que ser a partir de un nivel de intensidad de fumador para que entres en una campaña de screening. Segundo, ¿quién decide qué cantidad de tabaco fuma y si eso es relevante para entrar en una campaña de screening? Por ejemplo, por ser concreta, se requiere que uno fume más de 30 paquetes año por más de 20 años. Estáis perdidos. ¿Qué quiere decir eso? Un paquete al día por X años, eso es 30 paquetes año. Es decir, una persona que fuma medio paquete o un paquete y empezó con 20 años, entraría en una campaña porque se le considera un fumador importante. Nuestra generación todavía viene de que aquello que el tabaco no era tan malo y que el abuelo murió fumando Ducados con 90 años. Y justamente eso es la evidencia que queremos dar. Porque hay personas que desarrollan cáncer siendo fumadores muy intensos y porque hay personas en el otro rango que no fuman y desarrollan cáncer. Por ahí va este estudio. O sea, podríamos decir que el objetivo es precisamente este. El objetivo es disminuir la mortalidad por cáncer de pulmón, porque es el tumor más mortal de todos los que tenemos diagnosticados, a través de la prevención. ¿Cuál es la mejor prevención para el cáncer de pulmón? No fumar. Pero como lo de hacer deporte o comer bien a veces no es tan fácil, pues lo que intentamos es seleccionar a las personas de riesgo para que, y ahora viene el meollo, se hagan un TAC de baja radiación. La forma de prevenir o la forma de chequear, ¿no?, una persona con riesgo de cáncer de pulmón es hacerle un TAC. Un TAC de baja radiación que tiene este segundo apartado, porque uno de los problemas es cómo vamos a compartir una campaña de prevención con un TAC si me están irradiando. Yo irradio a todo el mundo, pero es porque es necesario y porque curamos o matamos células agresivas. Pero cuando una persona es sana y está bien, ¿cómo le vamos a hacer que cada año, desde los 50 hasta los 80 años, acuda a un hospital a hacerse un TAC? Porque sabemos que cuando detectamos nódulos muy al inicio, ese paciente o esa persona sana, fumadora, tiene más probabilidad de sobrevivir que cuando llega con síntomas, que como han dicho el resto de compañeros, siempre es tarde. O sea, cuando uno tiene un síntoma, suele ser tarde para curar. Estoy generalizando, no es así. Hablando entonces de... Al final es un programa de screening. Es un programa de screening. De prevención. Para poder ser
desarrollado en todos los países, tenemos que tener una evidencia muy grande, porque poblacionalmente, voy a ponerlo en números que creo que es mucho más fácil. En España, los datos para saber cuánto fumamos en España me ha costado mucho trabajo extraerlos. Los he conseguido de una fuente que publica el Ministerio, pero en el 2016 no los he conseguido más actualizados. Decía que había 5,5 millones de fumadores declarados activos, que uno declare, porque esto es declarativo, unos 9,5 millones esporádicos, esto que conocemos todos del fin de semana, la boda, la comunión, luego, y 13 millones esfumadores, que la mayor parte de ellos son, pues dejas 2 años y vuelves y dejas y vuelves. Es decir, podríamos hablar que en España podríamos estar hablando de 20 millones de personas fumadoras. ¿Le haríamos un screening desde los 50 hasta los 80 a 20 millones de personas? Pues la respuesta económica es no. Pero hay más. Todavía se complica más. Por esto los 20 minutos no sé si serán suficientes. ¿En qué se complica? Cuando hacíamos un TAC de baja radiación a voluntarios, que es en esto que consiste el programa Moonshot, y este es un dato muy importante, había falsos positivos. Me voy a explicar. Tú hacías un TAC a un voluntario, fumador, y le veías un nódulo. Y ese nódulo, el radiólogo que lo lee, dice que es un nódulo sospechoso cancerígeno. Lo siguiente era operar. Bueno, pues el 96% de esos nódulos que decían que eran positivos no lo eran. No lo eran. Es decir, sometíamos a población sana a una cirugía. Por tanto, las campañas de screening en cáncer de pulmón no se han puesto en marcha en casi ningún país, hay alguno que sí, por tantos falsos positivos. Es decir, nódulos que luego no son cáncer, porque uno puede tener un nódulo y no ser cáncer. Puede ser un granuloma, un ganglio intraparenquimatoso, hay muchas soluciones. Pero entonces... Pero entonces, efectivamente. Entonces, este programa lo que pretende es aumentar o detectar al candidato perfecto, que no sea solo por criterio de imagen. Vale, ¿y cómo se hace? A través de la sangre. Lo que hemos hecho, nosotros participando, y ha participado Estados Unidos, Canadá y China, lo que hemos hecho es a todos esos voluntarios que durante 5 años les hemos hecho venir a hacerse un TAC anual, les hemos sacado sangre. Y esa sangre se ha ido a un biobanco, muy bien, hay un biobanco, y los que han desarrollado cáncer se ha estudiado esa sangre. En esa sangre se han encontrado diferencias frente a los que, fumando mucho, no han desarrollado cáncer. ¿Vale? Así que una de las líneas que vamos a extraer, todavía todo esto está sin publicar, pero ha requerido muchos años llevamos 5 años de reclutamiento y de estudio. Vamos a anticipar a través de un test en sangre la probabilidad de un individuo fumador de desarrollar cáncer de pulmón. Y nos vamos a anticipar en 5 a 6 años. Es decir, en un test vamos a decirle a una persona el riesgo, que es lo que todos querríamos saber. Es decir, todos somos libres de fumar, ¿o no? Preferimos que no se fume, pero la realidad es que la gente fuma. Bueno, pues a esas personas les podremos decir, usted tiene una predisposición por lo que nosotros vemos en su sangre que le hace tener un riesgo mayor de padecerlo. Por ello, usted sí que tiene que llevar un screening. Usted sí que tiene que hacerse un TAC de baja radiación anual. Y sobre todo usted tiene que dejar de fumar, ¿no? Aparte, obligatorio es que en el momento que una persona accede a entrar en un programa de screening, se le envía al neumólogo para que empiece un programa de dejar de fumar, porque si no es ilógico hacer lo que estamos haciendo. Entonces, sigo... Sigue. Este proyecto, Moonshot, va a publicar un test
en sangre que mide 4 proteínas que vamos a poder hacer a las personas fumadoras tan fácil como sacar. Son 5 mililitros de sangre, no les vamos a desangrar. O sea, que es muy poquito. De momento se ha sacado aquí, pero seguramente se pueda sacar incluso del pulpejo, ¿vale? En 5 mililitros de sangre podemos determinar en fumadores el riesgo de esa persona que en los próximos 6 años tenga cáncer de pulmón. ¿Cuántos pacientes han pasado por ahí para llegar a estas conclusiones? 10.000. 10.000 pacientes en los últimos... personas. En España hemos entrado con una corte muy pequeñita, solo de 300, pero son nuestros 300 amorosos, porque al final lo que se ha pretendido es que haya una heterogeneidad en la muestra. Bueno, nosotros ha sido un poco anecdótica comparado con 10.000, pero muy representativa y que les interesa mucho, porque los hábitos de vida, o sea, nosotros representamos hábitos de vida mediterráneos. Aparte de sacarles la sangre y hacerles un TAC, lo que hemos hecho es preguntar por hábitos de vida. Hablábamos del peso. Hemos hecho también un análisis de peso. Hemos preguntado su nivel cultural, porque curiosamente, y esto lo hablaba Pedro en relación con la alimentación, las personas con un nivel socioeconómico más bajo, desafortunadamente, tienen más riesgos en casi todo. Comen peor y también parece que tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón porque parece que fuman más. O sea, el nivel cultural, el nivel socioeconómico va muy de la mano de muchos tipos de tumores. Entonces, todo esto nos abre un escenario de, en vez de gastar millones de euros, en este caso, en hacer un programa de screening poblacional, seleccionar con un test que va a ser, no sé cuánto va a salir, pero no será costoso para seleccionar al candidato. Sigo. Sí, pero... Venga, sigue. En el 2012 se publicó una evidencia que hizo que... Es que antes de que sigas, es que estamos focalizando mucho en el tabaco. Y ahora se está extendiendo mucho el uso de vapeadores. O sea, sí, el vapeador. ¿Lo habéis tenido en cuenta a la hora de hacer esto? No. A ver, la evidencia clara y absoluta está en el tabaco. Todos sabemos que el tabaco mata. Tanta evidencia que está en la cajetilla. Los vapeadores. Es un tema muy interesante que tenemos mucha preocupación porque la historia del vapeador empezó en China. Fue un invento chino y rápidamente se propagó. Así como en el tabaco es por combustión y todos los productos cancerígenos entran por combustión, en el tema del vapeador es inhalar. Inhalamos sustancias que un señor nos pone dentro de un vapeador y que de momento dicen, uy, esto es sanísimo, si huele rico y bueno, pues se sabe que en muchos vapeadores hay cannabis, se sabe que en muchos vapeadores hay polietilenglicol, sustancias tóxicas que todavía no han generado, porque no llevamos tantos años, ¿sabes? El problema del vapeador no es tanto que no sea nocivo, sino que no ha dado tiempo a que se demuestre que sea nocivo. Efectivamente. Y dos, lo que seguro que sabemos es que está generando la costumbre de gente joven de volver a inhalar cosas. Y todo esto, las sociedades son péndulas con los hábitos. Parece que nos hemos relajado un poco con el tabaco, porque he de decir que en España, en hombres, ya que estamos hablando de salud masculina, el cáncer de pulmón es un tema todavía de hombre. 22.500 casos anuales hombres, 10.000 mujeres. Sin embargo, en los hombres, la campaña de dejar de fumar, todas las campañas que tenemos en España, han funcionado y las curvas de incidencia están bajando. Sin embargo, las mujeres están subiendo. Nosotros estamos ya en 10.300 casos anuales, es decir, estamos en los 32.000 y pico casos anuales, con la mayor mortalidad. Por tanto, quizás que nuestros chavalines empiecen a vapear hace que con 18 vapen o 12, que hay gente, niños muy pequeños, porque dicen que huele a eucalipto y estas cosas, pero con 20 empiecen fumando, que es lo que se pretende al final, es lo que se promueve, hábitos que económicamente son ventajosos para quien vende estas cosas, claro. ¿Cuándo crees que podemos ver
en la vida ordinaria ese pinchazo en el dedo que nos diga si... El proyecto es tan grande que tiene que ser validado para que cuando tú estás sacando un test con esa importancia poblacional de chequeo sea superior a lo que tenemos actualmente. Es decir, tienes que demostrar un beneficio, dicho técnicamente, un beneficio en la supervivencia. Esto ya se ha visto. Reduce en un 20% la supervivencia. Pero se ha tenido que validar y probar no solamente en estos 10.000 individuos que han participado sanos, sino se está validando en repositorios, en biobancos de sangre de personas. Incluso se está validando en no fumadores, pero eso es para otra historia. Eso es para otra historia. ¿Me la dejas para el año que viene? No, esta igual tenemos que vernos si yo sigo... No sé, es que no sé qué decirte, es que me cuesta... O sea, llegará. Hay mucha investigación en prevención de cáncer de pulmón, porque al final es de lo que estamos hablando de aquí, prevención, prevención, prevención. Lo que pasa es que la prevención vale mucho dinero. Es mucho más fácil tratar. Siempre se ha dicho lo contrario, que la prevención era más barata que el tratamiento. Sí lo es, pero los estudios que llevan a campañas de prevención son de billones de dólares. Entonces, no siempre llegan a buen puerto, que es lo que siempre hablamos de, tenemos la inmunoterapia, ¿no? Tenemos maravillosas herramientas ahora de tratamiento, pero para eso ha habido mucha inversión y mucho estudio. Entonces, ¿esto cuándo se va a comunicar? Que era tu pregunta. Pues yo espero que en el 25, Bueno, espero. Estamos al lado del 25, nos queda o mes y medio. O 26. Finales del 25. O 26. Venga, arriesgas de 25. Ojalá dependiera de mí, no depende de mí. Muy bien, pues muchísimas gracias por este rato, Natalia. Ya veis que la innovación... A veces es que es sorprendente que con un pinchazo te digan si dentro de 5 años vas a desarrollar cáncer o no. Es realmente un paso de gigante, porque adelantarte a la enfermedad es lo que se persiguen, sobre todo cuando estas enfermedades son mortales. Efectivamente. Muchas gracias por Muchas este rato. gracias por escucharme. Gracias. Las últimas preguntas que le hicieron era acerca de la próstata. ¿Qué pasaba cuando se quitaba? ¿Cómo afecta el cáncer en general a la salud sexual de los pacientes? Bueno, el cáncer pélvico, vamos a hablar del cáncer pélvico, rectal, vejiga, próstata. El problema es que cualquier tratamiento sobre la pelvis, bien sea radiación, bien sea cirugía, puede dañar los nervios que llevan a la erección, que mandan la orden de que los vasos sanguíneos se dilaten para conseguir la erección. Aparte, la cirugía, aparte de dañar directamente esos nervios, también puede generar un problema en las venas, que haya como un cortocircuito, como un shunt, que hace que que el pene no consiga mantener la erección por fuga venosa, que llamamos. Eso desde el punto de vista anatómico. Luego ya los problemas psicológicos son múltiples y tal, pero sobre todo suele ser un problema neurológico, por daño neurológico directo, asociado, el vascular es menos importante, pero suele ser porque daña los nervios que van a producir la erección. ¿Y Maribel, desde el punto de vista psicológico? Desde el punto de vista psicológico, yo creo que todos podemos entender que el impacto psicoemocional de la dificultad de, por ejemplo, la disfunción eréctil, pues es muy importante, ¿no? en el paciente. Desde luego es una de las principales preocupaciones de este tipo de pacientes. Afecta a tu autoestima, afecta a tu sentido de masculinidad, en fin, se afecta de una manera muy significativa. ¿Y crees que afecta de alguna forma, pues se dice siempre que los varones van menos al médico, ¿es miedo a un diagnóstico de este tipo, a confirmar los temores? ¿Hay algo de eso?
Puede haber miedo al diagnóstico, claro que sí. También yo creo, fíjate, en el caso de los varones, tengo la sensación de que también percibo un miedo ante la consulta en sí. Muchas veces el varón es a lo mejor el temor o la vergüenza a qué tipo de exploraciones o de procedimientos se llevan a cabo en consulta. Es algo que también a veces frena este acudir a consulta. Y, Carlos, ¿tú consideras que sigue siendo un tema tabú? Vamos, tremendo, tremendo. Mira, solo para una anécdota. En la exploración prostática debemos hacer un tacto rectal de vez en cuando porque hay tumores que no elevan el PSA. Intentamos hacer los menos posibles porque los pacientes se ponen muy nerviosos. Y la primera vez que lo haces, se creen que es que van a salir sin masculinidad o con voz atiplada. Es una cosa alucinante. que cuando lo haces y terminas y dices, ya, que se creía que era. Es tocar la próstata, no es un recital de cosas raras. Entonces, sí hay miedo, hay desconocimiento, hay todavía mucha tontería, porque son tonterías, con esto. Y lo importante es que eso son tonterías relativas porque tienen un impacto, que es que pueden llevar a un paciente a no acudir al médico y a no buscar una solución sencilla, ¿sabes? Porque como los problemas de una edad en la que es muy típico, o sea, la disfunción eréctil ya no secundaria a cirugía, ¿qué sucede? Que ahora mismo, con edades de 60 años, hay personas que tienen más actividad laboral y más estrés que la que tenían a los 30 y pretenden tener el mismo comportamiento sexual, cosa que es imposible porque llegas a casa con 60 años destrozado. Y claro, te pide, si ese día fallas, ¿qué es lo que hace el buen hombre? Pues dijo, he fallado. Bueno, sigue con su estrés y dice, hoy voy a ver cómo funciona. Claro, si no ha reflexionado, no ha descansado, el fracaso es seguro. Y ahí ya entra en un círculo vicioso que les puede provocar un bloqueo psicológico para poder conseguir erección. Y se lo oculta y empiezan con no tengo ganas, rechazo a la mujer, problemas de familia. Por lo tanto, oiga, mire, pues mire, primero, cuando venga a trabajar no lo intente, que ya no tiene edad. O sea, duerma bien y tranquilito, se va un fin de semana con su pareja y cuando haya descansado bien verá cómo le va mejor. Pero eso se soluciona rápidamente y si no empezamos los hombres, que somos muy pesados con este tema, empezamos a darle vueltas y hay gente que se acaba divorciando por tontería, por esto. Bueno, y hablaba de descansar. Chomín, ¿qué tipo de trastornos o patología puede derivar de los trastornos del sueño? Bueno, el sueño es una gran nebulosa que está ahí, ¿no? Y que es importantísima. De hecho, a lo largo de nuestra vida, el 33% de nuestra vida deberíamos estar durmiendo. Con lo cual, el grado de importancia es súper importante, porque es un proceso fisiológico a nivel cerebral que regula, repara todo lo que durante el día hemos estropeado, entre comillas, ¿no? Cuanto más actividad diaria, más sueño se necesita, ¿no? Y la falta de sueño afecta a todos los sistemas del organismo, ¿no? A nivel vascular, los ictus, las trombosis a nivel neurológico, las demencias, falta de memoria, demencias, Parkinson, a nivel inmunológico, alteración de inmunidad natural, que por ahí pueden aparecer neoplasias también, a nivel metabólico, diabetes, obesidad, retraso del crecimiento en niños con que tienen falta de sueño y no crecen lo suficiente. O sea, quiero decir que afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo humano y nunca se le ha dado, digamos, la importancia necesaria, ¿no? Porque yo qué sé, duermo mal, pobre, duerme mal. Pues tómate estas pastillas que tengo aquí en casa, que tiene mi madre, te van a ir muy bien, ya verás cómo comido de maravilla, ¿no? Entonces, digamos que esas cosas ahora creo que han cambiado y afortunadamente uno ya tiene conciencia a la hora de decir, coño, me pasa algo
llevo 3 meses que no duermo bien, más de 3 días a la semana que no consigo dormir y durante el día estoy hecho polvo, pues algo pasa. Entonces es cuando ya la gente, digamos que ya acude al especialista, ¿no? Pero tiene un impacto tremendo y a nivel económico tiene un impacto bestial. Y los periodistas que somos de mucho estrés, de poco dormir, ¿cuánto debería de dormir? ¿7, 8 horas? Hombre, no hay lo habitual, digamos, en la edad adulta suele ser 7, 8 horas. De niños mucho más y con la edad se va perdiendo también la funcionalidad del sueño. Pero esas 7, 8 horas no tienen que ser porque sí, porque hay gente que con 5 horas duerme perfectamente, hace unos ciclos de sueño perfectos y durante el día está bien. Lo que nos va a dar una idea de cómo dormimos es al día siguiente, la funcionalidad que tenemos el día siguiente. Si durante el día siguiente, o sea, digamos que el trastorno del sueño es de noche, pero se manifiesta de día. Si la funcionalidad que tenemos es perfecta, más o menos bien, bueno, unos días más cansado, otros días menos, depende, ¿no? Pero si no tenemos una funcionalidad diurna, pues entonces ya vemos que está pasando algo de noche. Podemos dormir 7, 8 horas, pero que la calidad del sueño sea malo también, claro. Volvamos a lo que contaba antes Carlos de las dificultades que tienen algunos hombres de expresar algunos problemas, sobre todo cuando tienen carácter sexual. Maribel, ¿cómo afecta la salud? Porque él avanzaba, hay parejas que incluso acaban en divorcio. ¿Cómo afecta la salud sexual al plano emocional? Pues la salud sexual afecta al plano emocional a nivel individual y también, por supuesto, a nivel de la pareja en la relación. Al final, dentro de la relación de pareja, el ámbito de la sexualidad es importante y obviamente se ve claramente afectado, ¿no? En ambos sentidos. ¿Y es una preocupación frecuente entre los pacientes? ¿Cuáles son las principales preocupaciones del paciente oncológico, varón, en este caso? Mira, el paciente oncológico en general, su primera preocupación cuando tiene un diagnóstico siempre es un poco la percepción de amenaza vital. Y luego, una vez ya nos centramos en los tratamientos, empieza a preocuparse también de cuáles son las consecuencias de esos tratamientos. Entiendo que habrá también alguna parte de preocupación de calidad de vida. Claro, el impacto que tiene en la calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, de este tipo de cánceres que pueden afectar a la sexualidad, pues las dificultades en la erección y la incontinencia urinaria suelen ser las principales preocupaciones que tiene el varón también, aunque en menor medida la pérdida de líbido y algunos trastornos gastrointestinales también, ¿no? Son las principales preocupaciones. Esto afecta a sus relaciones de pareja, pero también a las relaciones sociales, a veces también en las relaciones en el trabajo, ¿no? El hecho de tener que acudir más, por ejemplo, al servicio es una cosa que incomoda al paciente y a veces eso le lleva a tener incluso un cierto aislamiento, ¿no? Pero obviamente en la pareja, claro que sí. Al final se comparte ese ámbito sexual en pareja y claro que eso muchas veces nos puede llevar a separarnos, ¿no? Como dice el doctor, ¿no? Es importante, yo siempre les recomiendo a los pacientes comunicarnos, apoyarnos, abrir ese diálogo, porque muchas veces la evitación del tema o la evitación de aquellas circunstancias o situaciones de intimidad, ¿vale? Para evitar ese tema que al final nos resulta incómodo, lo que hace es que se aleje la pareja y al final provoca una distancia y una pequeña ruptura del vínculo de pareja en un momento que es cuando más se necesita, porque se está atravesando una enfermedad, ¿no? A fin de cuentas. Entonces ahí es importantísimo que nos centremos en comunicarnos y que busquemos juntos soluciones. Para eso también abrir la comunicación con el médico es fundamental también, ¿no? Que él nos puede orientar en mucho. Luego, ampliar un poco también el concepto de sexualidad en pareja, ¿no? Porque yo creo que todavía estamos en una sociedad en que la sexualidad es un poco coitocentrista, ¿no? Y yo siempre animo a las parejas a indagar y explorar la sexualidad en todo su recorrido, ¿no? Que no es solamente prácticas sexuales concretas, sino que hay muchísimas más cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, la sexualidad es muy importante en la pareja, pero no es lo único. Entonces, ese vínculo hay que mantenerlo a través de otras muchas cosas, que a veces, ya digo, que se evitan por no llegar a esa situación de intimidad que pueda derivar en una conducta sexual, ¿no? Compartida. Y eso hay que mantenerlo, ¿no? Nuestras citas para dos, nuestras conversaciones de dos, nuestras actividades compartidas de dos, ¿vale? Luego también trabajo con los pacientes el ajuste de expectativas, porque a veces el paciente, su objetivo es recuperar una sexualidad previa al cáncer, ¿no?
Y esto pues no siempre es posible, ¿vale? Entonces lo importante, yo siempre digo, el objetivo tiene que ser muy centrado en el presente, muy centrado en el aquí y en el ahora, en este momento cómo se encuentra mi salud sexual y qué podemos hacer para poder disfrutar de nuestra sexualidad de una manera muy plena, ¿vale? Con aquellos inconvenientes que puedan haber surgido derivado de los tratamientos, pero que tampoco hay que por qué dejar a un lado la sexualidad, ¿no? Como decía antes, ampliemos el concepto. Y vamos cambiando de sexo a sueño, de sueño a sexo. ¿Es frecuente que los pacientes oncológicos sufran trastornos en el sueño también? Sí, claro. De hecho, la guía del año pasado de trastorno del sueño europeo ya se consideraron las neoplasias, digamos, consecuencia de una alteración del sueño, del insomnio. El trastorno del sueño más frecuente en el caso de pacientes oncológicos, digamos que es un insomnio mixto. Un insomnio de mantenimiento, digamos, para iniciar el sueño, que se debe muchas veces a efectos psicosociales, de por qué me ha pasado esto a mí, pobrecito, qué será, tal. Todo eso hace que la cabeza pues esté funcionando para otra cosa y no para generar sueño, ¿no? Y luego también está, digamos, el insomnio de mantenimiento del sueño por la patología propia del tumor o del cáncer, ¿no? Pacientes que se despiertan de noche, por nicturias y tienen que levantarse, por dolor, que tienen mucho dolor. De noche el dolor es mucho más agudo que durante el día, porque a la noche no tenemos catecolaminas, que son unos analgésicos fisiológicos que nos ayudan ante cualquier dolor. De noche despierta el dolor, luego ya no vuelves otra vez a conciliar. Es un poco desastre y muy, muy desagradable. Y, por supuesto, yo creo que es de obligado cumplimiento y al especialista decir, bueno, aparte de todo eso, que es lo que a mí me preocupa, claro, que es el tema de mi cáncer, pero también quiero mejorar la calidad de vida que tengo, que a la hora encima de respuesta al tratamiento seguramente va a ser mucho mejor, ¿no? Que de hecho se ha visto además que la melatonina, por el efecto antioxidante que tiene también ese efecto de reparador celular y digamos que puede ser en algunos casos de ayuda, aunque no es un hipnótico como tal la melatonina, pero bueno, sí que puede hacer también su función. O sea, quiero decir que los trastornos del sueño dentro de los pacientes con cáncer son, vamos, porcentaje altísimo. Sí, sí. Permitidme un paréntesis y voy contigo, Chobin, porque cuando vi la composición de las mesas y vi que eras neurofisiólogo, os reconozco a todo el auditorio que no sabía lo que era un neurofisiólogo, no sabía a qué se dedicaba exactamente. Y puedo interpretar que a lo mejor a algunos de vosotros os puede pasar algo parecido. ¿En qué consiste esta especialidad? Así a modo de... Sí, bueno, pero la neurofisiología clínica es una especialidad que estudia la funcionalidad del sistema nervioso central y de los nervios, ¿no? Por ejemplo, el doctor ha dicho, los operados en prostatectomía tienen una alteración a nivel de los nervios pudendos que hacen que no se produzca una erección. Bueno, nosotros los neurofisiólogos hacemos pruebas, electromiogramas, para ver cómo están los nervios. Es una de esas cosas. Eso es aplicable a cualquier nervio de la economía humana. También realizamos lo que siempre se ha conocido como el electroencefalograma, ¿no? Eso parece que es de hace 2 siglos, pero que sigue teniendo mucha vigencia en el diagnóstico y el tratamiento de las epilepsias, ¿no? Y luego la patología del sueño como tal en los estudios de polisomnografía nocturna. Nosotros hacemos estudios nocturnos al paciente para ver qué tipo de patología tiene, ¿no? Paciente que llegan a la consulta y puedes ver claramente, bueno, pues tu paciente por el fenotipo puede tener un síndrome de apneas obstructivas, ¿no? Vale, pero en medicina muchas veces puedes tener varias cosas, ¿no? Y en el estudio nocturno, digamos, de polisomnografía, pues te parece que aparte de tener apneas, pues tiene una parasomnia, comportamiento errático durante el sueño, o tiene una sospecha de narcolepsia. Con estos estudios de sueño nosotros vemos un poco el sueño en su globalidad, ¿vale? Pues duda aclarada para... Entonces, no sé si solo era mía, pero... Por eso digo, entonces, bueno, para la consulta, hay veces que sí que hay que hacerles una polisomnografía o no, o simplemente ya uno tiene claro, pues es un insomnio crónico, que validamos con los test y no tenemos que hacer nada más, ¿no? Pero si nos quedan dudas, muchas veces quedan dudas, porque igual el paciente no se explica bien o no lo tienes muy claro lo que te está diciendo, porque luego al fin y al cabo el que no duermo es algo subjetivo.
no duermo, y es que no duermo nada. ¿Realmente se puede dormir nada? Pues hay gente que duerme nada, ¿no? Pero entonces, claro, lo tienes que validar muchas veces porque dices, coño, no sé, aquí pasa algo. Y entonces se hacen las polisonografías nocturnas, pasa una noche en la clínica ingresado y luego se hace el informe y ya vemos un poco por dónde va a ir el tratamiento. ¿Existe la persona que duerme nada? Bueno, sí, hay gente que duerme muy poco, 1 hora. También ¿De forma es verdad. continua? Sí, de forma continua. Entonces, claro, hay mucha gente que duerme poco, ¿eh? O sea, que pensamos que eso es imposible, es incompatible con la vida. Pues es incompatible con la buena vida, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el cerebro tiene ese condicionamiento, se va aclimatando a lo que tiene y la gente va tirando hasta que ya un momento ya llega en que no y entonces ya, evidentemente, hay que poner tratamiento, ¿no? Claro. Maribel, antes en la mesa anterior nos contaban lo importante de la alimentación. Ahora Chomín nos está contando lo importante del sueño, del descanso. Al final son 2 aspectos que son relevantes para proteger nuestra salud. ¿Cómo facilitar la toma de conciencia de su importancia y cómo ayudar en el proceso de cambiar los hábitos cuando va un paciente a tu consulta? Bueno, yo creo que lo principal para empezar es un poco la información, el por qué es importante, ¿no? ¿Qué estudios o qué cosas hablan de por qué eso va a favorecer mi salud y mi calidad de vida? Y luego yo creo que también es muy importante construir nuestro para qué, ¿no? Porque luego hay que buscar para mí para qué en mi vida, ¿no? Porque a lo mejor es porque yo quiero, para mí es importantísima la autonomía y la independencia y quiero estar y llegar saludable a mi vejez, o porque para mí es importante mi autoimagen, que también puede ser muy válido, o es importante mantenerme sano para disfrutar de mis hijos, de mis nietos, en fin, cada uno tiene que buscar su motivo o su propósito, porque eso va a ser su fuente motivacional, ¿no? Yo creo que eso para empezar. Y luego ya pues hay que buscar ese cambio de hábitos. Yo siempre trabajo un poco animar al paciente a desetiquetarse, porque muchas veces nos etiquetamos, ¿no? No es que yo soy muy comilón, o yo es que soy muy sedentario, o yo soy muy dormilón. Bueno, a ver, vamos a ver que todo eso al final suele responder a hábitos de conducta que hemos aprendido y que tal como los hemos aprendido también se pueden desaprender e incorporar nuevos, ¿no? Y entonces desde ahí construir. Haciendo, por ejemplo, poniéndonos metas de cambio, por supuesto, alcanzables, ¿vale? Y realistas, porque a veces también, si no nos hemos ejercitado nunca, a lo mejor nos proponemos empezar a hacer ejercicio y apuntarnos a la maratón que va a haber dentro de 3 meses. Pues no, ¿vale? Vamos a tener metas realistas. Entre otras cosas, porque tenemos que ir un poco también premiándonos los pequeños logros que vayamos teniendo, que también nos va a repercutir muy positivamente en nuestra autoestima, en nuestra motivación, ¿vale? Los progresos, yo siempre digo, no llevan una línea ascendente sin más. A veces son picos de sierra en los que va a haber pequeños bloqueos o retrocesos que también hay que ser capaz de sostener sin que nos desinflen o nos desmotiven y para poder continuar con nuestro objetivo, ¿no? Entonces yo creo que esto pueden ser recomendaciones. También, por ejemplo, recomiendo frente a los cambios, a veces es bueno hacer equipo, como digo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quiere hacer unos cambios para su alimentación o ejercitarse más y, por ejemplo, vivir en un contexto familiar, implicarnos todos nos lo va a facilitar a todos también, ¿no? Entonces yo creo que esas podrían ser algunas de las recomendaciones, ¿no? Al final, las 3 especialidades están íntimamente relacionadas con la finalidad final, la finalidad que es el bienestar del individuo. Sobre todo lo hemos enfocado más en el plano sexual y del sueño. Y andando en eso, Chomín, las preocupaciones en el plano emocional que nos comentaba la doctora, o en la sexualidad, que también nos contaba Maribel y Carlos, ¿son motivos también para dormir mal? Sí, bueno, sí, claro, ya lo hemos dicho antes, Sí. ¿no? ¿Qué perspectivas tengo cuando uno diagnostican de un cáncer? Pues, todo eso en el plano emocional hace que uno esté ahí dándole vueltas, que es lo peor para generar sueño. O sea, digamos que para generar sueño lo único que tenemos que hacer es que las hormonas que generen estrés y preocupación desaparezcan y que el cerebro intente generar sueño, que es lo que tiene que hacer a ciertas horas, ¿no? Cuando ya es de noche, ¿no? Entonces todo eso a nivel emocional influye muchísimo. Claro. Aunque hay gente también que digamos que el insomnio primario no obedece a ninguna causa emocional o psicológica, ¿no? Sino que está ahí presente pues porque está. Entonces es necesario saber si hay algún porqué, pero igual no hay ningún porqué.
y sí que lo es, ¿no? Como ocurrió en la primera mesa, vais a tener un rato para hacer cualquier consulta a los doctores. El método va a ser como antes, ¿no? Me levantáis la mano, pasan el micro y os dejo un par de minutos o 3 para que os penséis la primera. Y aquí tengo una que tenía aquí apuntada para hacerte, lo que pasa es que la conversación no ha derivado por ahí. Y sería, estábamos hablando al principio de cáncer y salud sexual, y en muchos tipos en muchos casos, los cánceres urológicos derivan en una disfunción eréctil. ¿Cómo se puede tratar la disfunción eréctil? Bien, vamos a ver. La disfunción eréctil, lo primero que tenemos que saber, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Maribel, es que hay que adecuar las expectativas. Y efectivamente, el paciente no puede pretender tener una vida sexual superior a la que tenía antes de operarse, evidentemente, ¿no? Pero hoy en día, una vez superado el golpe de la cirugía, de la disfunción sexual, realmente tenemos que tener en cuenta que hay una ventaja, y es que, por ejemplo, el orgasmo no se pierde porque la vía del orgasmo es distinta a la de la erección. De manera que ya tenemos mucho ganado con tener una erección suficiente para mantener algún tipo de relación sexual, no basada solo en la penetración, porque también hay que tener en cuenta que yo se lo comento mucho a los pacientes y sobre todo a las parejas me dan muchas veces la razón. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cirugía pélvica, que el pico de edad son 65 años. Normalmente en España las parejas suelen estar compensadas en edad y que la mujer tenga un par de años, 3 menos que el paciente. Estamos hablando de mujeres de 60, 62, 63 posmenopáusicas, a las que muchas veces tienen también problemas ginecológicos que les resulta desagradable una penetración porque tienen mucha sequedad vaginal. De manera que ya de antes hay otros métodos, otras formas de sexualidad y hay que hacerle entender al paciente que pueden conseguir una buena satisfacción sexual mutua, una buena relación de pareja y relación de sexualidad sin necesidad de penetración. Pero que si es necesario, nosotros tenemos toda una serie de palancas que podemos ir haciendo progresivamente. Por ejemplo, si los nervios erectores están más o menos conservados, podemos usar terapias orales, fármacos que potencian la respuesta de las arterias a los nervios. Si eso no funciona, ya tenemos que ir a terapias locales o geles o inyecciones que producen una erección o bomba de vacío. Y si no les gusta esto, tenemos la prótesis de pene como última respuesta. Vamos a ver, voy a hacer una anécdota graciosa que a mí me resultó muy curiosa para que veas cómo es las expectativas de los varones. Yo tenía un paciente al que le hicimos una prostatectomía radical, desgraciadamente hubo que sacrificar los nervios y no tenía erección, ¿no? Y durante 6 meses, porque no empezamos paulatinamente, venía prácticamente todas las semanas diciéndome que su vida era un horror, que estaba fatal, que no sé qué, no sé cuándo, hasta que ya cuando recuperó la continencia, cuando llegó el momento, le digo, bueno, pues vamos a probar con una inyección que se pone en el pene y produce una erección artificial. La probamos, buen resultado, le llamo por la tarde, bien, perfecto, doctor, perfecto. Y bueno, pues nada, nos vemos en 3 meses. Vienen los 3 meses y le digo, ¿qué tal con este fármaco? Y dice, no lo he probado. Digo, ¿cómo que no lo he probado? Después de 6 meses viniendo toda la semana. Y dice, no, porque ya sé que puedo. De verdad que la respuesta fue ya sé que puedo. O sea, ya dijo, era un bloqueo previo. Ya sé que puedo, que a él no le importaba la sexualidad, no le importaba. A él lo que quería es saber que él podía, que no había perdido la virilidad. Vale. Entonces hay que explicar al paciente, y para eso los psicólogos tienen la importancia del psicólogo es tremenda. Claro, es tremenda, que la virilidad no se pierde por no tener una erección, que es mucho más que eso. Muy bien, pues
Mira, ahí tenemos una primera pregunta al fondo. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que con la anécdota del doctor me voy a centrar en otra pequeña anécdota. A nivel profesional, yo tenía un compañero con una vigilia permanente. No dormía absolutamente nada, cero, y únicamente planificaba 3 horas de descanso tumbado para tener una especie de recompostura, un poco de fortaleza. Terminó siendo un problema laboral, porque él, lógicamente, bueno, pensaba él que iba a fallecer en 10 años aproximadamente, tenía un desgaste neurológico delicado, etcétera. Entonces terminó siendo un problema laboral, porque él, claro, se veía ahora mismo en una situación de inactividad, siendo vital su trabajo, porque lógicamente tenía muchas horas de falta de ocupación. Terminó siendo doble servicio en la empresa. Y él estaba feliz porque ganaba triple. Claro, las horas nocturnas eran unas horas de una productividad tremenda y terminó siendo eso. Esa anécdota le quería transmitir al doctor si termina muchas veces el sueño en unos problemas psicológicos muy graves, seguramente, porque gente que no descansa tendrá seguramente una inquietud interior de decir cómo mi vida es activa, cómo mi vida tiene sentido en unas horas de vigilia, ¿no? Claro. Fue tremendo, ¿eh? Y bueno, no eché más de él, cambió de empresa, etcétera, pero estaba feliz porque aunque le quedaban 10 años de vida, económicamente ganaba un despropósito, multiplicaba por 3 las nóminas normales, ¿no? Esa es la situación psicológica que se puede plantear, creo. Sí, voy a pedir para las próximas veces, por favor, una pregunta concreta, sobre todo para que nos dé tiempo a todos los que quieran preguntar. Gracias. Sí, bueno, ya lo comentaba antes, ¿no? El efecto psicológico de la falta de sueño y el efecto físico es brutal, ¿no? Entonces, claro, lo que sí que es raro es que nadie le hubiese puesto asunto, nadie le hubiese mandado, ¿no?, medicación, porque como todas estas cosas, quiero decir que hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, no, pero es que yo no quiero tomar nada. Bueno, mejor será dormir tomando algo que no dormir y que tu vida sea un desastre, ¿no? Quiero decir que hay herramientas que tenemos al alcance para facilitar el sueño, ¿no? Y ahora en concreto ha salido un fármaco nuevo, que no había nada nuevo desde hace 25 años, que se llama Daridorexant, y lo que sí que produce es lo que estaba hablando antes un poco del estrés emocional, ¿no? Digamos, es desactivar las hormonas que generan estrés, que tienen al cerebro estresado. De noche el cerebro tiene que estar dormido y si está despierto está estresado, ¿no? Pues esta medicación lo que hace es bloquear los receptores de las orexinas, que son unos péptidos que generan estrés. Entonces, al ser bloqueados, el cerebro ya genera sueño por sí mismo. Digamos que no es un mecanismo directo como puede ser las benzodiazepinas o los fármacos Z, ¿no? O sea, quiero decir que hay cosas al alcance para poder solucionar, y en concreto ahora hay un gran avance con el Daridorexant que puede ayudar, y de hecho ayuda a mucha gente, y que era reacia a decir no, porque claro, es que me van a mandar benzodiazepinas, que eso me va a generar tolerancia y dependencia. Bueno, con esto lo obviamos y es un gran avance, ¿no? ¿Lo puedo repetir, por favor? Daridorexant. Daridorexant, acabado en X-A-N-T. Daridorexant. Daridorexant. Gracias. Vale. Entonces, es reciente, en España lleva un año que llevamos utilizando y con muy buenos resultados. Y claro, antes solo teníamos pues, las benzodiazepinas, los fármacos Z, creaban dependencia, creaban habituación y, bueno, pues somnolencia, gente mayor, daba problemas. Quiero decir que, bueno, era lo que había también, es lo que estaba diciendo al que hizo la pregunta, que antes no decíamos, yo quiero dormir, o con medicación, vale, yo quiero descansar, y descansabas, ¿no? Pero estas que han nombrado anteriormente de toda la vida, esas crean... Crean dependencia y crean tolerancia, claro. Estas no. Estas nuevas no crean tolerancia porque el mecanismo es totalmente... Sí. Vamos a respetar los turnos que estaban por allí. Sí, bueno, pero sí. Sí, para el doctor Chomi, yo me tengo que levantar todas las noches un par de veces. Entonces, claro, durante el sueño pues pierdo un trozo de mi... Sí. Entonces trato de compensarlo por la tarde después de comer, que duermo sentado, no de pijama, y incluso llego a soñar, o sea que es un sueño intenso.
estoy en lo cierto en yo mismo que digo, hombre, claro, lo que pierdo por la noche lo compenso por el día, o son dos situaciones totalmente distintas. No, está en lo cierto. Quiero decir que el sueño es nocturno, pero hay gente que lo complementa con la siesta, ¿vale? Hay gente que no necesita siesta, pero hay gente que sí. Y hay gente que dice, bueno, yo duermo 6 horas, pero es que luego duermo 20 minutos de siesta. O sea, 20 minutos de siesta es el tiempo ideal, porque en ese breve tiempo se genera sobre todo lo que es la consolidación de la memoria en esas fases tempranas de sueño. Con lo cual ya estamos ganando mucho, que un poco la gente pensaba, no, es que si duermes la siesta luego no vas a dormir de noche, ¿no? Todas esas cosas, no duermas mucho. No. Pero bueno, el que duerme 8 horas y luego no necesita siesta, pues no pasa nada. Pero que si uno tiene el hábito de hacerlo y lo hace como me está diciendo, ¿no? 20 minutitos sentado, sueño, con lo cual ha entrado en fases profundas, no en sueño REM seguramente, pero en fases profundas sí, eso es beneficioso y se suma ya al sueño. O sea que ya tiene otros 20 minutos que es de calidad, porque la siesta de 20 minutos está demostrado que es un sueño de calidad. Por la noche me lo quita la próstata. Claro, eso al luego, claro. Para el doctor Núñez, dentro del tratamiento, desde el principio de mi cáncer de próstata, me dan cada 6 meses un inhibidor de la testosterona. Esto se está manteniendo, sigo haciendo mis revisiones, pero quiero preguntar, en el momento en el que esto se deje de administrar, si llega ese momento, notaré una mejoría en cuanto al deseo sexual, por una parte, y en cuanto a la práctica deportiva también, porque me gusta hacer algo de deporte y me noto bastante. Sí, sin duda. Vamos a ver. El tratamiento lo que inhibe es la testosterona. De manera que al no tener testosterona hay una pérdida de masa muscular que se puede cifrar en torno a un 10% y también de masa ósea. Por eso hay mucha más fatiga y, por supuesto, hay una pérdida de libido, que es recuperable cuando se termina, que normalmente son 3 años después del tratamiento y ya poco a poco se va recuperando. Es verdad que la recuperación a veces tarda también, no es inmediata. Dejamos de darlo y a lo mejor hasta que el testículo vuelve a recuperar la formación de testosterona, vemos que puede tardar 1 año, año y medio en algunos casos. En otros en 3 meses está, pero es variable la recuperación. Pero sí, la inhibición de la testosterona para los tratamientos de cáncer de próstata es temporal y, de hecho, en algunos casos, cuando ya termina, no la fase aguda, sino en pacientes crónicos, que a lo mejor a los 6 años vuelven a tener una elevación de PSA, damos terapia intermitente. Damos 1 año de terapia para controlar el tumor, lo dejamos para que se recupere la masa ósea y que también las células no se habitúen a ese nivel. Pero esto es un tema oncológico un poco más complejo. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias Carlos, muchas gracias Chomi, muchas gracias Maribel. Un aplauso para ellos, que se lo han merecido.